Ok, entonces, pónganse de pie, por favor. Permíteme orar, dejar esto en las manos del Señor. Somos totalmente dependientes de Dios. Si Dios no hace la obra, pues no tiene sentido eso. Señor, esta mañana queremos darte gracias. Queremos agradecerte este hermoso tiempo de adoración, de exaltación, Padre, de contemplarte, Señor. Enséñanos a contemplarte, Señor, a poder estar callados, extasiados, Señor, y de admirar tu grandeza, tu belleza, Señor. Y que a través de este tema también, Señor, podamos contemplarte, exaltarte, Jesús. Que aprendamos, Señor, estos tiempos a acercarnos a ti. Cómo es que necesitamos orar, Señor. La importancia, Señor, de buscarte hoy más que nunca, Señor. Y que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que tenga esos fundamentos. Una iglesia que tiene un corazón para buscarte, Señor. Que no hacemos nada si no lo consultamos contigo, Señor. Porque tú eres nuestra guianza. Tú eres, Señor, el que guías nuestras vidas. Esta iglesia, cada familia, cada matrimonio, Señor. Queremos aprender, Señor, a poner en tus manos, Señor, la vida, Señor, nuestra propia vida, la vida de la gente que nos rodea, Señor. Y no hacer nada, Señor, si antes no consultamos contigo, Padre. Te damos gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Entonces, a través de estos temas que estaré compartiendo estos domingos, entonces trataremos de aprender cómo es que tenemos que acercarnos a Dios, cuál es la manera en que la Biblia nos enseña cómo debe ser nuestra oración, y ver que a veces suponemos que sabemos orar, pero muchos no sabemos orar, tenemos una deficiencia en orar. Y debemos de decirle como los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Porque se supone que había algo que los judíos sabían, se supone. Si habían ellos o eran expertos, pues se supone en orar. Pero los discípulos de Jesús se dieron cuenta que necesitaban aprender a orar. Así como Juan el Bautista les había enseñado a sus discípulos cómo debían de acercarse a Dios. Y yo creo que muchos de los problemas que la gente tiene hoy en día, muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas es porque no estamos orando. Y a veces decimos: ¿qué pasa, Señor? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me estoy topando con esta necesidad? ¿O por qué, Señor, siento que nos has olvidado, no estás a nuestro lado? Nos topamos con problemas que ni siquiera esperábamos en nuestras vidas, pero muchos de esos problemas tienen que ver porque no estamos buscando a Dios. Imagínense Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías, el ungido, no se atrevió a realizar la misión que el Padre le encargó si antes no estaba orando. Dice en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Dice este pasaje: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, hablando de Jesús. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús, como hombres, teniendo el ministerio, la obra que Dios le había encargado como hombre, entonces él dependía totalmente de la dirección de su Padre. Necesitaba constantemente estar en oración para tomar decisiones. Vemos que en este pasaje él ora, junta a sus discípulos, y es cuando, después de orar, él asigna a 12 de sus discípulos. Entonces, a veces, mis hermanos, pareciera
que las voces humanas son más importantes que las voces de Dios. Necesitamos guianza, necesitamos un consejo, necesitamos tomar una decisión, entonces vamos con alguien. Inclusive vamos con el consejero, vamos con el psicólogo, pero nunca pensamos en ir con Dios. Y por eso digo que a veces las voces humanas se vuelven más importantes que las mismas voces de Dios. Entonces, cada día, mis hermanos, necesitamos tomar la dirección de Dios en las cosas rutinarias, en las cosas cotidianas de nuestras vidas, y tener todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos, ponerlo en las manos de Dios. Quiero comenzar entonces con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la oración? Quiero dar una definición muy sencilla, pero a la vez muy práctica. Oración es conversar con Dios. Yo creo que la mayoría sabemos. Es conversar con Dios, es intimar con Dios. Escuchar a Dios es relacionarnos con Dios para entrar en sus propósitos. Pareciera hoy en día que la definición de orar o de oración en estos tiempos se reduce solamente a pedir, a hacer peticiones, pero en realidad la definición que yo di, nunca mencioné pedir. Obviamente, las peticiones están dentro de las oraciones, es una parte importante dentro de la oración, pero no es toda la oración. Pareciera que los cristianos hemos hecho de la oración que si vamos a Dios, entonces la idea que tenemos cada vez que vamos a orar es porque le vamos a pedir algo, y en realidad no es así. La oración no tiene que ver con necesidades o con peticiones que nosotros tengamos o le querramos hacer a Dios, sino tiene que ver con intimar con Dios, con saber escuchar a Dios y tener una relación con Él. Entonces la oración es el elemento que Dios diseñó para relacionarme con Él y entonces tener una intimidad cerca con Dios. Entonces es por ello que aprender a orar es aprender a intimar con Dios. Entonces veremos algunas observaciones acerca de la oración. Esta primera charla de esta mañana es como una introducción a todo lo que estaremos viendo los domingos siguientes. En primer lugar, la oración es débil donde no somos fervientes por las cosas de Dios. Entiéndase por ferviente esta palabra bíblica que significa tener un celo, un ardor, un entusiasmo por Dios. Cuando hablamos de ser fervientes es algo que arde dentro de nuestro ser. Somos fervientes. Entonces, decía el domingo pasado, podemos tener pasión por la predicación, podemos tener pasión por el ministerio. Hay algunos que les gusta el ministerio de la alabanza, pero eso no significa que tengan pasión por las cosas de Dios. A veces hay gentes que Dios trae cambios en la vida de la gente, o Dios disciplina a la gente, y hay gente que no sabe estar sin el ministerio. Y cuando la gente no tiene el ministerio, entonces deciden salirse de la iglesia, y eso solamente demuestran que no tienen relación con Dios. Les gusta el ministerio, les gusta estar aquí inclusive, pero no les gusta tener relación con Dios. Entonces, es la pasión, cuando somos fervientes, es la pasión que nos empuja a ir a Dios, es la pasión que nos lleva a llevar continuamente a arrodillarnos a los pies de nuestro Dios. Es la pasión. Pregunto, mis hermanos, ¿se acuerdan cuando, sobre todo los casados, ¿se acuerdan cuando estaban en noviazgo? Yo me acuerdo cuando estaba en noviazgo con mi esposa. Díganme
si cuando en esa época usted estaba tan enamorado, que en realidad podemos decir, había esa fervencia, esa pasión por ese amor, que no era capaz de hacer por ese amor. ¿Qué estaba dispuesto a hacer por escuchar tan solo la voz, tan solo ver, tan solo poder relacionarnos con esa persona que usted tanto amó? En realidad yo creo que muchos tenemos tantos testimonios de las cosas hasta ridículas que llegamos a hacer por ese amor por nuestra pareja o por ese noviazgo. Pero ¿qué es lo que nos hace hacer ese tipo de cosas? Cuando tenemos esa pasión, esa pasión. Entonces, la pasión es un requisito importante para poder orar. Si usted no tiene pasión, si a usted no le apasiona las cosas de Dios, si usted no está enamorada de Dios, es complicado hablar de oración. Eso le va a sonar algo como muy religioso, porque le hace falta esa fervencia en su corazón. Entonces, también oramos para conformarnos a los planes de Dios, para caminar en los propósitos de Dios. Entonces, debemos ir a la oración buscando lo que Dios quiere para mi vida, no lo que usted quiere para su vida. Entonces, mis hermanos, la oración no es lo que está en mi corazón, se trata de lo que está en el corazón de Dios. No es mi agenda, sino es la agenda de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Entonces, cuando yo oro, necesito estar pensando qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, yo me supongo esta mañana que usted quiere lo que Dios quiere para su vida. ¿Están ahí? Para mí, lo más importante de esta vida es qué es lo que Dios quiere para mi matrimonio. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi familia, para mis hijos? A mí me interesa qué es lo que Dios quiere en mi negocio. No quiero perder el tiempo, no estoy interesado a estas alturas de perder el tiempo y solamente hacer lo que yo creo o lo que yo considero que podría ser mi bendición sin consultar a Dios. Por eso, cada vez que vamos a Dios, vamos con un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere para mi vida, para mi familia, para la iglesia. Les decía el viernes que estábamos orando y les decía, yo creo que todos los que estamos aquí y venimos a orar, venimos porque queremos hacer la voluntad de Dios. Porque el que no quiere hacer la voluntad de Dios está perdiendo tiempo al venir a orar. Por eso, mis hermanos, cada vez que nos acercamos a Dios, estamos pensando en lo que Él desea, en su agenda, en lo que hay en su corazón, no lo que hay en nuestro corazón. Entonces, no usamos la oración para cambiar a Dios, usamos la oración para cambiar nosotros. Cada vez que yo voy a la oración, estoy dispuesto a conformarme a los planes y a la voluntad de Dios. Y si cada vez que yo voy a orar implica hacer ajustes, cambio de planes en mi vida, entonces estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque yo quiero la bendición de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer mi voluntad. Y aunque tal vez en mi vida tenga planes, tenga propósitos y tenga sueños en mi vida, en realidad en esta vida, si usted se fija, casi no hay tiempo para nuestros sueños, porque necesitamos toda una vida entera para hacer los sueños de Dios. Cuando usted vive para los sueños de Dios, entonces es cuando usted muere a su yo. Cuando usted ya no vive para sí, sino usted vive para Dios. Por eso, cuando vamos a orar y buscamos el rostro de Dios, entonces estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere. De eso trata la oración.
Ahora, ¿qué le estamos diciendo a Dios cuando no oramos? ¿Qué le decimos a Dios cuando no oramos? Cada vez, mi hermano, cada vez que digan no tengo tiempo para orar, si usted es una de las personas que dice no tengo tiempo para orar, eso en realidad no expresa su verdadero problema. En realidad no está distinguiendo su verdadero problema cuando usted dice, porque yo he escuchado a mucha gente que no tiene tiempo para orar. En realidad, cuando usted dice que no tiene tiempo para orar, en realidad usted le está diciendo a Dios, no tengo tiempo para ti, Dios. No tengo tiempo para ti, Dios. No tengo tiempo para ti, no necesito de ti, yo puedo hacer las cosas solo y por eso, Señor, no voy a tomar ningún día, no voy a dejar de ver ningún programa en la televisión, o no voy a dejar de reunirme con mis amigos, o no voy a dejar de descansar en la casa, porque yo puedo hacer las cosas solo. Por eso no tengo tiempo para orar. Pero en realidad usted le está diciendo que no necesita de Dios. Entonces, al contrario, ¿qué presupone? Porque no hay que darlo por hecho, pero ¿qué presupone cuando estamos orando? En primer lugar, presupone que tenemos una relación con Dios. El que ora, el hermano, el amigo, si la iglesia está orando, entonces estamos presuponiendo que entonces hay una relación con Dios. Porque en automático, cuando alguien no está orando, entonces yo sé que esa persona no tiene relación con Dios. No importa si viene aquí, no importa si tiene un ministerio, no importa si sabe mucho la Biblia. Si no está orando con Dios, entonces no tiene relación con Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento que la Biblia enseña que Jesús sobresalió sobre todos los demás mandamientos? Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando la Biblia habla de amar a Dios sobre todas las cosas, implica nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6, 5. Dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar entre las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Jesús está hablando de aquellos que en realidad no estaban interesados en relacionarse con Dios. ¿Cuál era el interés de estos hombres? Ser vistos, ser declarados como personas piadosas, que supuestamente estaban buscando a Dios, pero ¿qué les gustaba? El ser vistos, el ser aplaudidos, el ser admirados. Pero no les interesaba en realidad su relación con Dios. Y en contraparte a esto, entonces es que dice el versículo 6. Por eso es muy importante que entendamos el contexto. Versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. En otras palabras, ustedes fariseos, ustedes que dicen que oran, ustedes que dicen que tienen una relación con Dios, en realidad yo les puedo demostrar que no quieren intimar conmigo. Porque si ustedes quieren intimar conmigo, lo que yo les digo es que entren en su aposento, en una cámara secreta. En aquel entonces aposento, entiéndase como una bodega o como un cuarto debajo de la casa o arriba de la casa. Se usaba para almacenar cosas o para tener una conversación íntima con una persona.
Y por eso les dice a ellos, en verdad, ustedes quieren demostrar que quieren relación y que en verdad quieren orar y quieren intimar con el Padre. Está bien, vayan a su aposento, en un lugar en donde nadie los vea, en donde no les puedan aplaudir, y entonces muestren que en realidad están interesados en relacionarse con Dios. Pero cuando una persona no quiere relacionarse con Dios, lo último que va a hacer es entonces intimar con Dios, tener un lugar especial en donde nadie lo ve y entonces pasar tiempo con Dios. Obviamente, las personas que no quieren intimar con Dios, como les dijo a los fariseos, no querrán hacer esto en secreto, porque no les interesa a Dios. ¿Ya se ha fijado? Algunos matrimonios, algunas parejas que no pueden salir a comer juntos o a cenar juntos o a echarse un café juntos, porque cuando están juntos no saben ni qué platicar. ¿No se ha fijado en parejas así? Que no les gusta salir en pareja como matrimonio porque no hay una relación. ¿Y saben cuál es la única manera en que se puede hacer relación? Cuando hay terceros, cuando hay un amigo o cuando hay otro matrimonio, entonces se pone bien. Pero cuando solamente están las parejas juntas y en realidad no saben tener esa relación, no saben comunicarse, eso de ir a echarse un café solos resulta fatal. ¿Y por qué resulta fatal? Porque no saben qué decirse, no saben intimar. Cuando estás enamorado de Dios, estás apasionado por Dios, entonces te encantará estar en secreto con Dios. También presupone que tenemos confianza y fe en Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o crea que existe Dios. Porque obvio, ¿cómo vamos a orar o cómo vamos a tener intimidad con Dios si no crees que Dios existe? Repito, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces está diciendo Hebreos 11:6 que debes acercarte con fe, con confianza de que Dios existe, que Él es real y que le encanta galardonar a los que le buscan. Entonces buscamos a Dios porque en Él está toda nuestra confianza. No sustituimos a Dios por el amigo o por el consejero o por el psicólogo. Porque a veces lo primero que hacemos es relacionarnos con la gente, pero no con Dios. ¿Y por qué no vamos con Dios? Porque no hay confianza. No nos hemos relacionado con Dios. Y también hay que aprender que Dios es remunerador de aquellos que le buscan. Remunerador, dice Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Muy importante el contexto. Este versículo lo han sacado de su contexto y se ha interpretado muy mal. Se enseña muy mal, hablando de que nosotros entonces haremos prodigios y señales como Jesús no lo hizo. Bueno, hasta ahorita yo les puedo decir, en toda la historia de la iglesia cristiana, nadie ha hecho mayor cosa que lo que Jesús hizo. Y a veces presumimos y decimos y nos entusiasmamos, no, es que nosotros vamos a hacer mayores cosas que las que Jesús. Y hasta ahorita no las hemos visto. Pero ¿de qué estaba hablando aquí este pasaje? Bueno, el contexto estaba hablando de que le estaban diciendo a Jesús que mostrara señales de que Él era el Hijo, que era el Mesías. Y Él decía, ¿saben qué? Por las obras que yo hago,
Ustedes pueden ver que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Son las obras las que dan evidencias de que el Padre está conmigo. No solamente por lo que les digo, por lo que les enseño, sino las mismas obras dan evidencia que el Padre está en mí. ¿Y saben cómo nos damos cuenta de que el Padre está en nuestras vidas, de que Dios ha cambiado y transformado tu vida? A través de nuestras obras, de nuestros frutos, no por lo que decimos, no por lo que decimos saber, si tenemos mucho conocimiento de la Biblia, mucha teología. Nuestras obras, nuestros frutos testifican la obra de Dios en nuestras vidas, y estas obras mayores haremos. ¿Entienden? Entre más nos acercamos a Dios, entre más somos santificados, somos conformados a su imagen, entonces las obras que Jesús hizo, también nosotros las haríamos. ¿Por qué? Porque el Padre está transformando y cambiando tu vida. Entonces, ¿qué debemos de ver cuando una persona ora? Un cambio en su vida, en sus obras. Dios es galardonador. Dice también Marcos 11:24. Por eso les digo, crea que han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, dice, y lo obtendrán. O sea, hay una relación entre la fe y la oración. No estamos hablando de reclámalo y recíbelo, porque ese es un tema que a lo mejor más adelante lo podría tocar. Pero hoy en día no sabemos orar, porque hoy en día, en vez de acercarnos a Dios y de entender, en primer lugar, de quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces nos daría vergüenza de a veces cómo le pedimos a Dios. Y hoy en día la gente hasta le reclama a Dios, le exige a Dios. Dicen los predicadores, reclama tus bendiciones, reclámale a Dios las bendiciones. Y entonces vamos ahí y le reclamamos y le exigimos, cuando no hemos entendido quién es Él y quiénes somos nosotros. No hay ningún pasaje en las Escrituras o que veamos de alguna manera en que nosotros le exijamos a Dios. Hemos perdido esa dimensión de quién es Dios. Le compartía a Charlie el domingo pasado, aquí estuvimos platicando de no olvidar que Dios es trascendente. ¿Te acuerdas, Charlie? No hay que olvidar que Dios es trascendente, pero también es eminente. ¿Y qué significa esto? Inminente, de que Dios es cercano, que Dios es nuestro Padre, que nos podemos relacionar, que podemos amarlo, pero trascendente, que es diferente a nosotros, que Él no es un ser humano, que Él tiene una gloria diferente, y eso nos hace tener un balance a la hora de adorar a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios confiadamente, alegres, contentos, sí. Debemos de gozarnos en la presencia de Dios, sí, pero nunca hay que olvidar quién es Él. Y cuando hablamos de quién es Él, entonces merece toda nuestra gloria, toda nuestra adoración y nuestro respeto. Es lo mismo con la oración. Nunca hay que olvidar la inmanencia de Dios, es cercano, porque Jesús nos dijo, ¿cómo debemos de orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Inminencia, emanencia, es nuestro Padre cercano, pero trascendente. ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos. Él es alto, Él es sublime, Él es glorioso. Entonces, así como tenemos confianza de acercarnos y de pedirle a Dios, nunca hay que olvidar que es un Dios trascendente, es un Dios por encima de toda su creación y que merece ¿qué? Nuestro respeto y nuestro honor. No le podemos tronar a Dios los dedos, no le podemos exigir que Dios nos bendiga, no podemos hacerle manita de puerco para que entonces Dios suelte sus bendiciones, porque entonces estamos perdiendo de que Dios es grande, que Dios es trascendente. Entonces tenemos que tener un balance a la hora
de orar. Con confianza, acercarnos al trono de su gracia, sí, pero nunca hay que olvidar quién es Él, quién es nuestro Padre. Entonces hay una relación entre fe y oración. Hay una gran relación en esto. Entonces Jesús está estableciendo en este versículo que leímos una relación directa entre mi grado de fe y la eficiencia de mi oración. La oración bíblica, la oración verdadera presupone fe. Debe de haber fe. Si no tengo fe, entonces tengo una deficiencia en mi oración. Dice 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro 1:5. Vamos a leer hasta el versículo 7. Precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero pregunto, de acuerdo a este pasaje, ¿en dónde comienza esta escalera? ¿En dónde comienza todas estas virtudes? Comienza con la fe. Comienza con la fe. Sin la fe no existen las demás virtudes. La fe es lo que me une a Dios. La fe es lo que hace que la oración tenga sentido. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos creyendo que Él existe, que Él es galardonador de los que se acercan a Dios. Entonces es la oración que me mantiene en una dependencia en Dios. La oración es ser dependientes en Dios. Entonces, ¿qué aprendemos en cuanto a la oración que debe ser una oración de fe? Que la oración es dependiente de la fe. Entonces, virtualmente la oración no tiene existencia aparte de la fe. La oración no logra nada a menos que la fe sea su compañera inseparable. ¿Qué se requiere dentro de la oración? Se requiere obediencia. Dice Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjense, mis hermanos, Jesús, lo que estamos leyendo en Hebreos capítulo 5, Jesús no fue escuchado por ser el Mesías, por ser el Cristo. Dice aquí, fue escuchado por su temor reverente, su obediencia como hombre. Entonces, la obediencia le da respaldo a mi oración. Pero a la misma vez, mi obediencia, una oración con obediencia, tampoco significa que eso obliga a que Dios te tenga que dar lo que tú le estés pidiendo. Es un requisito indispensable que nos acerquemos a Dios siendo obedientes. Entonces, la obediencia me pone en una posición en donde Dios puede ser más favorable a mi petición. Eso sí, más favorable. Entonces, la oración no solo es llegar a Dios y presentarle nuestras peticiones, sino si antes no estamos obedeciendo a Dios. Mi desobediencia entonces le resta a mi oración. ¿Están ahí? Y por último, 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. 1 de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Él nos oye.
Pongo este versículo porque a final de cuentas, si no estamos obedeciendo a Dios, obviamente no estamos haciendo su voluntad. Cualquier cristiano que está obedeciendo a Dios, entonces podemos decir que está haciendo la voluntad de Dios. Pero no tiene caso, con esto estoy cerrando este tema, no tiene caso, mis hermanos, buscar a Dios, venir a orar, o los viernes, como hemos ya apartado ese día para buscar a Dios los viernes, no tiene caso si no estamos haciendo su voluntad. No tiene caso si no estamos obedeciendo al Señor. Si tú eres una persona que tienes mucha necesidad y quieres acercarte a Dios, piensa primero en que eres una persona que le estás obedeciendo a Dios, porque estás haciendo su voluntad. Les pregunto, mis hermanos, ¿por qué esto ocurre? ¿De qué sirve estar orando y decir, Señor, ¿será que tú quieres que me acerque con esta persona? Hay personas que empiezan a orar y decir, Señor, hay una persona que me mueve, que no sé qué hacer. ¿Será tu voluntad que yo pueda relacionarme con ella? Mis hermanos, hay tanta gente que pide así, que no sabe qué hacer, porque una persona le está moviendo el tapete, le está moviendo su corazón cuando está casado. Cuando es una persona que tiene a su esposa y todavía busca a Dios, diciendo, Señor, ¿cuál será tu voluntad, Señor? ¿Será que la secretaria que tengo ahí, será tu voluntad que yo me relacione con ella? No, yo te puedo decir que no. No necesitas orar, no necesitas tener fe, solamente necesitas conocer la voluntad de Dios para que no pierdas tiempo en lo que estás orando. ¿Están ahí? Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, si tú no quieres obedecer a Dios, a veces perdemos tiempo de algo que ya sabemos, porque la Biblia nos lo enseña. Y no necesitamos buscar a Dios, no necesitamos buscar su rostro, cuando ya sabemos lo que Dios dice en cuanto a esa decisión. ¿Será entonces que Dios quiere, te está diciendo que te separas de tu esposa? Yo te puedo decir que el último requisito, el extremo, es de que tú te puedas divorciar de tu esposa. Pero eso es porque tú antes oraste, luchaste y porque tú no estás buscando el divorcio, sino tú estás buscando que Dios regenere y bendiga tu matrimonio. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, hacer la voluntad de Dios, muy importante, estar obedeciendo a Dios. Y para concluir, para que quede más claro, si no estás bien, si eres una persona que vives pecando, vives practicando el pecado, que sabes que estás mal, que sabes que debes de cambiar, que sabes que te tienes que poner a cuentas con Dios, ese es un impedimento para tu oración. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios bendiga tu matrimonio o bendiga tus finanzas si estás coqueteando con el pecado? Y no estoy hablando de pecados ocultos que tú no sabes, que tú no conoces, porque David oraba así, Señor, aún de los pecados ocultos, líbrame. ¡Qué bien! Porque a veces estamos haciendo cosas que sin querer le estamos fallando a Dios. Pero yo estoy hablando de aquellos que estás consciente que con alevosía y ventaja estás pecando. El Espíritu Santo ya te ha dicho que estás mal, te ha reprendido y sigues obstinado en tu pecado y sabes que estás mal. ¿Cómo quieres que Dios bendiga tu vida y bendiga tu familia? ¿Cómo puedes acercarte a Dios si sabes que vives en pecado? ¿Están ahí? ¿Cómo le puedes decir a Dios, hágase tu voluntad en el cielo, como nos enseñó Jesús a orar, como en la tierra, cuando nosotros estamos viviendo en contra de su voluntad? ¿Cómo podemos imitar el modelo que Jesús nos enseñó de establecer su voluntad cuando tú no estás haciendo su voluntad? Yo creo, mis hermanos, que hay principios muy prácticos, sencillos, que ahí están, los hemos recordado esta mañana,
pero como que a veces los queremos olvidar, pero que son básicos en una oración. Orar se trata de relacionarnos con Dios, de intimar con Dios para hacer su voluntad. No lo que está en nuestro corazón, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere para nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. ¿Puede pasar el grupo de alabanza? Yo creo que esta mañana es un buen tiempo para buscar de Dios. No sé cómo están no sé cómo está tu aceite, no sé si estás preparado para que el Señor venga. Señor, esta mañana queremos ponernos en tus manos. Esta mañana, Señor, queremos aprender a acercarnos a ti, Señor, pero a veces hay tantos obstáculos en nuestras vidas. Y a veces, Señor, nos acercamos a ti, Señor, pero nos acercamos con nuestras ideas, tratando, Señor, de que tú cambies. Pero no vamos con un corazón rendido, no vamos con un corazón dispuesto. A veces nuestras vidas, Señor, son vidas que solamente estamos pensando, Señor, en nosotros mismos. Y a veces en el extremo, Señor, de que no estamos bien. Y tal vez mucha gente esta mañana no está preparada para que tú vengas, Señor. A pesar de los tiempos, a pesar de las señales. Tu palabra nos enseña y nos exhorta, Señor, a estar listos, a estar preparados. Este es el tiempo, Señor, de reconciliarnos contigo, Padre. Este es el tiempo de volver a tus brazos. Y yo oro, Padre, por aquellos, Señor, que están coqueteando con el mundo, con el pecado. Aquellos, Señor, que han puesto su esperanza, Señor, en esta vida, Padre, y se han perdido. Han sido engañados, Señor, por los placeres de este mundo. Y hemos perdido tu voluntad, Señor. Hemos perdido la dirección. Guía a tu pueblo, Señor. Guía nuestras vidas. Establece, Señor, tu verdad en cada uno de nosotros. Y perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos estado lejos de ti. Perdónanos, Señor, si ni siquiera hemos pensado o intentado orar, Señor. Pero hoy queremos regresar, Señor. Queremos establecer como un fundamento, Señor, en esta iglesia. Que una iglesia que no ora, Señor, una iglesia, Señor, que no busca tu rostro, es una iglesia muerta, Señor. Una iglesia que no tiene vida. Una iglesia que está destinada, Señor, a secarse. Despierta a tu pueblo, Señor. Levanta a tus valientes. Levanta a tus hombres de guerra, Señor, que se pongan en la brecha, Padre, para orar, interceder por tanta necesidad, Señor. Te bendecimos, Padre. Exalta a nuestro Dios esta mañana. Gracias, Señor.
Todo las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos, tiemblan a su